¿Por qué me llamó la atención Bitcoin? Porque era lo primero que se escapaba del control estatal. Eso fue lo que a mí me cautivó, ¿no? Como un estudiante de filosofía y de derecho especialmente. Entonces, claro, luego lo he ido perfeccionando, lo he ido comprendiendo mejor. A mí me llevó mucho tiempo, ¿no? Me llevó más de 2 años, 6, 8 horas al día entender por qué Bitcoin es lo que es. Pero sobre todo eso, no te cuenta de, claro, si aparece un nuevo espacio, que es el ciberespacio, es un nuevo dominio, como la tierra, el mar, el aire, pues hay un nuevo dominio que es el ciberespacio y en él los estados no tienen control absoluto. Los estados siempre se han caracterizado por tener soberanía y la soberanía es el control absoluto sobre un territorio, ¿no? Tanto jurídico como político, ¿no? Como por la fuerza. Si de repente aparece un espacio en el que cada vez tenemos más relaciones sociales, económicas, políticas y de todo orden, en el que no tienen ese poder, esa fuerza, esa capacidad de determinar lo que sucede en ese territorio, pues claro, si somos capaces de crear una forma de propiedad en ese nuevo dominio, pues somos capaces de crear algo que el Estado no puede quitar, no puede confiscar. Bienvenidos a este episodio tan especial en este nuevo podcast de Mad Bitcoin. Hoy tengo un placer enorme tener todo un referente del mundo Bitcoin, Álvaro de María, el autor de La filosofía del Bitcoin, CEO y fundador de BTC Consulting 360. Un todo referente en lo que es el mundo Bitcoin, no solamente en España, sino, bueno, creo que en todo el mundo ya. Tu libro ha sido traducido a muchísimos idiomas, lo tengo aquí. A la próxima que te veo seguro que me lo llevo para que me lo firmes. Por supuesto, cuenta con ello. Bienvenido, Álvaro, es un placer enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias, todo un placer estar por aquí, sobre todo pues, con la alegría que transmite siempre, pues un gusto colaborar. Muchas gracias. Danos desde el inicio, ¿cómo es eso que estudias derecho, la contabilidad, auditoría, filosofía y de repente te conviertes en un experto en un tema tecnológico tan complejo, pero también desde el punto de vista legal y filosófico y práctico? ¿Cómo juntas todas estas partes de Bitcoin y lo conviertes en algo tan accesible a todo el mundo? Pues la verdad que cuando ahora me toca explicar en las comidas familiares de Navidad que están ya a la vuelta a qué Muy me bien, dedico, práctica, práctica. y explico que me dedico a enseñar autocustodia y privacidad en Bitcoin, la gente dice como, ¿qué? ¿Pero qué has estudiado? ¿Ingeniería informática? Y dice, no, Derecho y filosofía. Y luego me especialicé en auditor de cuentas, en auditoría de contabilidad. Y la gente se queda un poco en shock, Ya. como, ¿qué tiene que ver eso, no? Como si no fuesen realidades muy distintas. Pues para mí fue fundamental entender la relevancia histórica de Bitcoin desde una perspectiva un poco distinta a la que se venía tratando, porque al final siempre se había tratado desde una perspectiva pues monetaria, una perspectiva como alternativa al dinero y cuestiones de estilo. A mí también siempre me ha encantado la Escuela Austriaca de Economía, entonces había estudiado ya muchos temas de economía, pero mi área de especialidad era sobre todo la teoría del Estado. Yo me había especializado en teoría del Estado, soy investigador en la Universidad Complutense de Madrid en filosofía del derecho ante las nuevas tecnologías y la biotecnología, y mi área de especialidad era esa, ¿no? Cómo afectaban las nuevas tecnologías al Estado, la historia del Estado, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, ¿por qué me llamó la atención Bitcoin? Porque era lo primero que se escapaba del control estatal. Eso fue lo que a mí me cautivó, ¿no? Como un estudiante de filosofía y de derecho especialmente. Entonces, claro, luego lo he ido perfeccionando, lo he ido comprendiendo mejor. A mí me llevó mucho tiempo, ¿no? Me llevó más de 2 años, 6, 8 horas al día entender por qué Bitcoin es lo que es. Pero sobre todo eso, ¿no? El darte cuenta de, claro, si aparece un nuevo espacio, que es el ciberespacio, es un nuevo dominio, ¿no? Como la tierra, el mar, el aire, pues hay un nuevo dominio que es el ciberespacio y en él los estados no tienen control absoluto. Los estados siempre se han caracterizado por tener soberanía y la soberanía es el control absoluto sobre un territorio, ¿no? Tanto jurídico como político, ¿no? Como por la fuerza. Si de repente aparece un espacio en el que cada vez tenemos más relaciones sociales, económicas, políticas y de todo orden, en el que no tienen ese poder, esa fuerza, esa capacidad de determinar lo que sucede en ese territorio, pues claro, si somos capaces de crear una forma de propiedad en ese nuevo dominio, pues somos capaces de crear algo que el Estado no puede quitar, no puede confiscar, no puede hacer todo eso, ¿no? Entonces, para eso Bitcoin tenía que resolver una serie de problemas que los cypherpunks conocían muy bien, que era el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza. Y Bitcoin es el que los resuelve, y al quitarse a un tercero de confianza en el ámbito digital, se ha creado una forma de propiedad que no depende de terceros, o que depende de tantos terceros que no tiene un punto único de fallo.
Y claro, a mí eso es cuando me saltan todas las alertas y digo, pues quédate aquí porque es la primera forma de propiedad en toda la historia que no depende de la violencia. Es decir, tú puedes tener Bitcoin y puedes tener una propiedad que ningún tercero te puede quitar por mucho que te amenace si tú no se lo quieres dar, ¿no? Incluso si haces los procesos con privacidad, es decir, en secreto, ¿no? Pues vas a poder tener propiedad sin que nadie lo sepa, la vas a poder transmitir sin que nadie lo sepa, te la vas a poder llevar contigo sin que nadie lo sepa. Y eso, pues no se puede hacer con otras cosas, ¿no? Si yo tengo un fondo de inversión, pues yo no se lo puedo transmitir a mis herederos con privacidad. Si tengo una casa y mi país entra en guerra, pues yo no me puedo llevar mi casa conmigo. Este tipo de cosas, ¿no? Si quiero cruzar la frontera, si me llevo una obra de arte, pues a lo mejor me dicen que se queda en el aeropuerto. Es cuando piensas en cómo Bitcoin podría haber cambiado el pasado, pues te das cuenta de que también va a cambiar el futuro. Y eso es un poco lo que fue mi obsesión, cómo Bitcoin va a cambiar el futuro. Ya. En tu libro estás citando a Hayek, a mí me encanta esta cuota, lo voy a leer. No creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al gobierno. Es decir, no podemos quitárselo violentamente. Todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar. ¿Cómo entiendes tú esto? La verdad es que es impresionante ¿Por qué esta porque cuota? Hayek, que escribe, bueno, eso no lo escribe, eso lo dice en una entrevista en 1984. Y la verdad que Hayek a mi juicio, es uno de los top 3, top 5 pensadores del siglo XX. Lo más difícil en el mundo es, con la incertidumbre que hay sobre el futuro, hacer predicciones sobre el futuro y cumplir muchas. O sea, hay tantas variables que son tan complicadas que hay muchas. Entonces, Hayek, que en 1984, mucho antes de que aparezcan todas estas formas, cuando empiezan estos debates sobre este tipo de cuestiones, sepa vislumbrar qué hacer o cómo hacer algo como Bitcoin es alucinante, porque fíjate la expresión que utilizan. No se lo podemos quitar por la fuerza, porque claro, si el monopolista de la violencia es el Estado, pues tú no vas a tener fuerza nunca suficiente para quitársela. Lo tienes que introducir astutamente de tal forma que no lo puedan parar. Y eso, a mi juicio, es una manera brillantísima de entender Bitcoin. Es una introducción de una manera tal que no se lo podemos quitar. Simplemente podemos introducir algo nuevo que ellos no nos puedan quitar. Y esa es la magia, ¿no? Entonces, para mí Hayek siempre estará en top pensadores, porque pensar fuera de la caja, con esa comprensión desde todos los ámbitos, no solo es una comprensión económica, también es una comprensión jurídica, es una comprensión de la naturaleza política, es una comprensión de muchos ámbitos. Entonces, a mí Hayek me parece absolutamente increíble, y yo creo que es alguien que tiene que leer todo el mundo. Lo repite mucho también Jeff Buff, seguro que le conoces, el autor Ujú. de The Price of Tomorrow, que le Le adoro. Él conocí en siempre Miami dice, ya. ah, sí, Sí. a ver si viene a mi evento. Él dice siempre que no intentemos cambiar el sistema, no intentemos luchar contra el sistema presente, intentemos crear un sistema en paralelo suficientemente bueno que a la gente le parecerá en algún momento obvio que es el sistema al que deberían acudir, ¿no? Y dejar lo que no funciona. ¿Tú crees que esto es posible? Que si lo hagamos bien, sin tanto pelearnos, esto es posible en futuro. Sin lugar a dudas. Precisamente ya he entregado mi segundo libro a la editorial, que se llama Micrópolis, más allá del Leviatán, y precisamente ahí hablo de eso, ¿no? De cómo tiene sentido que empecemos a establecer jurisdicciones nuevas. Es decir, no que tratemos de convencer a los estados, no, no, no. No vamos a tratar de convencer a los estados. Vamos a crear jurisdicciones nuevas donde creemos nuestro propio contrato social, nuestras propias normas jurídico-políticas para vivir. Eso sí, en negociación con los estados, pero de una manera distinta. No desde el punto de vista actual, que simplemente somos súbditos y los estados hacen lo que quieran con nosotros, sino desde el punto de vista de, oye, tenemos algo que a los estados le puede interesar, vamos a sentarnos a negociar por ello. Entonces yo creo que eso va a generar un proceso de competencia entre las jurisdicciones para atraer capital, ¿no? Yo creo que ya lo estamos viendo, pues estamos en la etapa más inicial de todo el proceso. Por ejemplo, estamos viendo ahora la competencia jurisdiccional entre los estados, ¿no? Pues, por ejemplo, de España se va mucha gente a Andorra por el tema fiscal. Emiratos también se está convirtiendo en un lugar de atracción de capital. Al final empieza a haber competencia por este capital que cada vez es más intangible y que son cada vez es lo que más se valora, ¿no? Porque a lo mejor en la era industrial lo que valían eran las fábricas, pero a lo mejor lo que vale es un ingeniero de inteligencia artificial que es capaz de generar miles de millones de euros para sus accionistas.
Entonces, llevarte a un ingeniero de un lado a otro no es como transportar una fábrica con Ya, todas las cosas. Entonces, ya. el capital se hace mucho más portátil y hace mucho más atractivo el competir jurisdiccionalmente por atraer eso. Porque si lo comparas en términos económicos, ser capaz de llevar a esa gente a tu territorio es el equivalente antes ser capaz de llevarte fábricas a tu territorio. Y este proceso yo creo que acaba de empezar y terminará cristalizando en eso, en lo que yo he llamado micrópolis, ¿no? Que son jurisdicciones específicas, especiales, donde podamos vivir como nosotros consideremos. A lo mejor uno quiere vivir sin impuestos o quiere vivir sin regulaciones absurdas de la Unión Europea o quiere crearse unas normas específicas donde no permite que entren ciertos tipos de personas o que haya que hacer una aportación inicial para poder tener derechos políticos. La cantidad de cosas que se nos ocurran, pues que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo creo que ahora el Estado precisamente con lo que acaba es con la competencia jurisdiccional. Se ponen todos de acuerdo más o menos y nos expropian la mayor parte de nuestra riqueza. Es bastante difícil. A ver, vemos los países que ya lo están haciendo y están atrayendo este capital humano, ¿no? Y bueno, y capital en general. Pero, ¿qué tenemos que hacer España para que la gente se dé cuenta que merece la pena? No sé qué decirlo, lucharlo, no quiero utilizar esta palabra luchar, pero para que la gente se dé cuenta que merece la pena. Yo acabo de llegar de estas 2 conferencias que acabaron de tener lugar en Praga y en Ámsterdam. Sé que tú también viajaste ahora en muchas conferencias por América Latina. Yo, por ejemplo, veo muchísimos españoles trabajando en extranjero. Lo que antes veía cuando estaba viajando hace 10, 15, 20 años, casi no tenía que hablar ni inglés ni español, es que hablaba polaco, porque polacos estaban por todas las partes. Pues lo mismo me pasa ahora en Holanda y en Chequia. Hay muchísimos españoles que se han ido, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para retener esta gente en España y para que se quieran que Bueno, yo creo que en España en algún momento, no creo que sea pronto, pero en algún momento habrá que repensar cómo está estructurado el modelo político, repensar ese contrato social. Porque actualmente pues, las pensiones ocupan un porcentaje muy significativo dentro de los presupuestos generales del Estado y eso obliga a que, o sea, es que todo lo demás prácticamente es irrelevante, ¿no? O sea, el gasto tan gigantesco que hay en pensiones, pues quita prácticamente un tercio o la mitad del salario a los jóvenes de forma directa. Pues es inviable que si en tu país te quitan un 50%, pues no puedes acumular capital, no puedes capitalizarte, no puedes montar negocios, no puedes montar empresas y al final vives siempre con el agua al cuello, ¿no? Y además eso se junta con el problema de la oferta de vivienda, ¿no? Al final en España pues muy poca vivienda, apenas 100.000 viviendas el año pasado para 2 millones de personas que han entrado. Entonces es una tensión política gigantesca el acceso a la vivienda, ¿no? Creas una escasez artificial muy fuerte y no tienen ese tipo de facilidades, ¿no? Precisamente de la historia de España es de donde yo tomo mi idea de las micrópolis, ¿no? O sea, al final yo soy investigador en filosofía del derecho y en España es que pasa una cosa muy concreta, ¿no? Como se inició la reconquista, perdón, como se inició la conquista por la parte islámica, pues al final se quedaron muy pequeños, unos reinos muy pequeños en el norte de España, de reinos cristianos. Para hacer el proceso de repoblación, se les ocurrió una idea que se llamaban cartas de repoblación. Básicamente las cartas de población. Básicamente era una idea muy sencilla. Como la zona de conflicto, nadie se quiere ir ahí porque te van a violar, te van a invadir, te van a robar, te vas a pelear. Pues vamos a dar exenciones de tributos durante 10 años. Te damos tierras, te damos casa, te damos monte. Y si te vas allí, pues tienes ciertas ventajas. Además, tienes autonomía judicial. Tú decides cómo quieres que sean las normas allí, cómo quieres que se juzgue a la gente y todo ese tipo. Y entonces empezó un proceso de expansión de población, porque claro, la gente entre no pagar impuestos y pagar impuestos, la gente entre no tener tierra y tener tierra, la gente entre estar sometido a lo que diga mi señor o decidir yo lo que se hace en mi territorio, pues se van, aunque vayan a ir al conflicto, y así es como se empieza todo el proceso de reconquista en España a través de las cartas de población. Luego esa gente, claro, no quería perder sus ventajas, ¿no? Todas estas situaciones que tenían y defendieron esa forma jurídico-política de vivir y eso terminó cristalizando en lo que en España se conoce como los fueros, que los fueros son hasta muy recientes. Prácticamente hasta Felipe V se mantuvieron muy bien, ¿no? Entonces, pues eso ha sido como ha vivido España históricamente, con una cosa que a la mentalidad actual le choca mucho, que es pluralidad jurídico-política dentro de un mismo imperio. Había diferente derecho en un sitio y en el de al lado, había diferentes maneras de vivir, había diferentes tributos, había diferente derecho penal, había diferente derecho civil.
cada uno se organizaba como quería, ¿no? Por ejemplo, una cosa, un detalle, un resquicio de aquello es en el derecho sucesorio, en el derecho de las herencias, pues en Navarra, que siempre ha sido un lugar donde ha defendido mucho los fueros, hay libertad de testar, es decir, tú puedes dejar en herencia lo que quieras a quien tú quieras. En el resto de España no. En el resto de España tienes un sistema de tercios, es decir, un tercio va forzosamente a tus herederos, otro tercio también va forzosamente a tus herederos, pero puedes mejorar a uno respecto de otro, y solo tienes libre disposición sobre un tercio. Entonces, bueno, pues es uno de esos restos de una manera jurídico-política distinta de vivir, pero que a día de hoy nos parece como muy raro. Y al final termina chocando. Bueno, pues y aparece Bitcoin y ahí rompe Bitcoin y dice, pues mira, en Bitcoin tú tienes libertad de testar, da igual donde estés, porque puedes dejar en herencia lo que quieras a quien tú quieras. Pero es que también tienes privacidad a la hora de dejar en herencia lo que quieras, porque nadie puede, si haces las cosas bien, si haces los procesos bien, pues nadie puede saber que estás dejando en herencia a alguien algo, porque al final, pues la propiedad en Bitcoin solo depende del conocimiento de unas palabras. Correcto, correcto. Mencionaste el tema de pensiones en España, que sí que es el tema bastante complejo y complicado. No sé si has escuchado que ya en algunas partes del mundo, algunos fondos de pensiones están invirtiendo parte de su portfolio en Bitcoin. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que en España sería posible convencer a algún fondo de pensiones? Porque tú sabes que en España todos pierden. Si comparas con la inflación, al fin y al cabo, a lo largo de 5 años no hay casi ninguno, o como 1,5% que se defiende, pero el resto pierde dinero. ¿Cómo podemos hacer para convencerles que lo hagan? Pues mira, la Dirección General de Seguros, que es la responsable, no permite invertir a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones, bueno, a los fondos de pensiones, que es la Dirección General de Seguros, Bitcoin. A mí me parece una burrada, ¿no? Yo creo que es el activo que más ha valorizado la historia y justo para los fondos de pensiones y todo y demás, pues es excelente. O sea, es el mejor vehículo para transportarlo a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que algunas intentan ese tipo de exposiciones a través de algunas cotizadas, salvando un poco, puenteando de alguna manera la finalidad, pero al final tiene muchas limitaciones. Yo creo que sería importantísimo. De hecho, yo también cofundé el IFEP, que es el Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin. Precisamente esa es un poco la línea que queremos trabajar, que los fondos de pensiones empiecen a comprar Bitcoin. Uno de los artículos, porque es un instituto al final donde publicamos artículos académicos, el artículo, pues creo que fue el ganador de este año, era sobre cómo reformar el sistema de pensiones en Venezuela y cómo introducir Bitcoin en él, ¿no? Entonces, pues yo creo que en España se debería hacer algo muy similar. Y un cálculo muy interesante que hizo Jesús Pérez, que seguramente le conozcas también, de Criptoplaza, fue qué pasaría si dedicásemos un porcentaje de lo que dedicamos a la lotería a Bitcoin. Y la verdad es que es alucinante, o sea, es absolutamente alucinante. Y otro dato también que a mí en su momento también me alucinó fue que toda la reserva estratégica de Bitcoin que tiene El Salvador solo es un día de pensiones, es decir, en España. Sacrificando un día de pensiones en España tendríamos la misma reserva estratégica de El Salvador, que lleva comprando varios años. Entonces yo creo que cuando lo ponemos en esa perspectiva vemos la importancia y el peso tan grande que tienen las pensiones, ¿no? Y simplemente, pues nada, 15 días de pensiones invertidos en Bitcoin resolverían en buena manera la situación económica del país en una década, ¿no? Ya. Bueno, cambiando un poquito el tema, Bitcoin versus CBDCs, ¿qué opinas? Pues mira, son activos totalmente distintos, ¿no? Porque al final, por un lado tienes Bitcoin que tiene una oferta fija, son 21 millones de unidades, y no depende de terceros. Y por otro lado tienes a las CBDCs que dependen de terceros, pues literalmente dependen directamente del Banco Central, y tienen una oferta ilimitada. Es decir, pueden crear tantas como quieran. Son activos de naturalezas tan distintas que es ridículo, ¿no? Yo he tenido suerte de hablar con toda esta gente, ¿no? Tanto estuve en un evento con Luis de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, y te decían que no tienen ni idea, ¿no? Te estoy hablando de 2022, que simplemente, que como ven que los jóvenes se ponen en estas tecnologías nuevas, que ellos se tienen que poner al día y tienen que sacar alguna tecnología nueva. Pero es que aquí lo revolucionario no es la tecnología. O sea, es como todo el sistema de incentivos de Bitcoin ha creado un activo nuevo y una forma de propiedad. Entonces, pues nada, yo creo que literalmente no saben ni lo que dicen y por eso se lanzan a ese tipo de cosas. Y luego está el lado de las empresas que lo están desarrollando, que también conozco a prácticamente todas. Entonces, claro, en realidad están ganando unas regalías tremendas el desarrollo de todo este tipo de cosas, pero tampoco se avanza en nada, porque lo que hay que, o sea, hay que decir, si lanzar un token es facilísimo. Pero lo difícil es que eso tenga demanda, que eso sirva para algo, que eso tenga utilidad, ese tipo de cuestiones.
y que tenga valor y que la gente pues lo quiera atesorar y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que van a tener muchos problemas para implementarlo y al final llevo defendiendo ya 3 años que no va a salir nunca, o sea, o que si sale va a salir una cosa nerfeada, es decir, que no tenga prácticamente ninguna utilidad, sobre todo porque a los que más afecta es a los bancos comerciales, ¿no? Es decir, una CBC no es más que un depósito en el Banco Central. Es decir, nosotros como ciudadanos, en vez de tener nuestro dinero en un banco comercial, pues lo tendríamos en el Banco Central. Claro, si haces eso, todo el sistema bancario pues, se va al traste porque los bancos se financian de los depósitos. Entonces, si les quitas esa vía de financiación, el banco tendría que ir a pedirte prestado a ti para que lo saques del Banco Central y se lo des a él para que pueda hacer intermediación financiera. Claro, eso no le interesa a ningún banco y los bancos en Europa son un lobby muy fuerte. Entonces, no creo que lo haga el Banco Central bajo ningún concepto. Entonces, yo siempre he sido partidario de que van a ir retrasando el anuncio y cuando salga saldrá una cosa muy triste. Claro, el problema de esto es que sí que hay una cosa que a mi juicio tiene mucha importancia, que son las stablecoins, y la Unión Europea pues ha apostado por no aprobar ningún tipo de regulación favorable a las stablecoins y se ha perdido una ola que Estados Unidos aprovecha muchísimo, ¿no? Y vemos stablecoins con una capitalización gigantesca, demandando muchísima deuda pública a Estados Unidos y llevando dólares a todas las partes del mundo, a África, Asia, Latinoamérica, todo. Yo creo que se ha cometido un error, como siempre, en Europa, que es el de la extrema regulación y vetar toda innovación y tratar el Estado y los sectores públicos diferentes de hacer algo, pero luego no hacer nada, pero repartirse el dinero entre ellos. Mira lo de siempre. Una paga de esta mínima vital en CBDCs, no van a protestar. Yo creo que más bien entrará por allí, ¿no? Hasta yo lo he pensado como una cosa en la que estoy a favor. Claro, nos resuelve un montón de problemas, ¿no? Devaluamos ahí a lo bestia esa CBDC y que los subsidios y las pensiones y todo eso se paguen eso, ¿no? Y a los funcionarios. En ese sentido, me parecería una herramienta maravillosa de solución a todo eso, ¿no? Al final, el problema aquí es, ¿pueden impedir que, vamos, podrían buscar maneras, ¿no? ¿Podrían impedir que yo reciba pagos en Bitcoin? No, pues ya está. Quiero decir, ya tenemos una alternativa. Para cualquier persona que se quiera salir del sistema ya tiene una alternativa. Entonces, o sea, todo lo que vaya a atacar esa posible alternativa, pues al final solo la va a señalar como un cartel luminoso que dice, mira, el camino de salida de toda esta imposición loca y socialista es Bitcoin. Ya está. Ya Entonces, está. claro, si no hubiese alternativa, pues yo estaría aterrorizado, claro. Pero como la hay, Bitcoin y los estados. Tenemos Estados Unidos que está hablando mucho que, bueno, es muy pro cripto, que va a acumular Bitcoin y nunca lo va a vender. Otro día salió la noticia, justo cuando estuve en Chequia, que el Banco Central checo va a empezar a comprar, bueno, están haciendo una especie del experimento ahora, ¿no? Pero van a empezar a comprar Bitcoin y otros digital assets, como lo llaman, ¿no? También el primer ministro no, perdón, el ministro de Finanzas de Luxemburgo tuvo su ponencia en Ámsterdam, que lo vi. Estaba súper orgulloso en anunciar justo en este evento de que va a poner 1% de su sovereign fund, ¿no? Su fondo soberano en Bitcoin. ¿Crees que es solo el comienzo o son solamente algunos voces allí perdidos por el desierto y no vamos más allá que eso? sí, a mí me encanta comparar a Bitcoin con la pólvora, ¿no? Yo creo que al final Ujú. se entiende muy bien cuando ves esta comparación, porque al final la pólvora no te deja alternativa, ¿no? O sea, es una tecnología superior, es algo superior, y si no la adoptas, dices, no, a mí me perjudica porque me quita mis murallas y me quita mis ejércitos de caballería. Bueno, pues viene el de enfrente, utiliza la pólvora y te derrota. Pues Bitcoin es un poco lo mismo. O lo adoptas tú o lo va a adoptar otro y ese otro, como Bitcoin se va a revalorizar más, va a comprar a tus empresas, va a traer tu capital humano, tu talento y te va a quitar toda la inversión, entonces te va a costar más financiarte. Es decir, al final hay que verlo desde el punto de vista de la competencia entre los estados, ¿no? Y al final siempre están en competencia. Entonces, si aparece algo que es mejor, pues tiene sentido que lo adopten primero. Entonces, cuando todo el mundo decía, no, los estados atacarán Bitcoin, no sé qué, no sé cuántos, yo digo, no, los estados lo adoptarán. Claro que lo adoptarán, porque el último que lo adopte es el que peor va a ser perjudicado y el primero que lo adopte va a salir muy beneficiado, ¿no? Como es el caso de El Salvador. Entonces, yo creo que al final lo que vamos a ver es como todos los estados y todos los gobernantes pues terminan doblando la rodilla frente a Bitcoin y eso es lo que estamos empezando a ver. Yo lo empiezo a ver sobre todo en el sector financiero. Cuando hablabas de esto en 2018 eras un loco completamente, en 2019 igual, en 2020 igual, en 2021 todavía más con la caída del 70% de 2021 a Sí. 2022. Ahora ya solo Bitcoin.
¿no? Ahora ya han entendido que Bitcoin es una cosa distinta y ahora ya solo Bitcoin. Y sí, empezamos a meter Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que eso es una limpieza maravillosa. Y solo espero que no empiece a comerse la tostada la tokenización. A todo el mundo le encantan las luces de colores, las tragaperras. Yo que tengo sobrinos pequeños, es que entran a un bar con luces y tragaperras y a las tragaperras. Pues Sí, la tokenización son las tragaperras. Luces de colores. Bitcoin no, luces de colores. Entonces yo creo que centrar el tiro para los inversores institucionales, sobre todo, va a ser una decisión generacional. La gente no se da cuenta de cómo de generacional es Bitcoin. Imaginemos que estamos que hubiese una oferta fija de oro. Va a haber una cantidad X de oro. Y ese, pues el inicio del descubrimiento del oro prácticamente hace 5.000 años. Y estás en el año 16 después del descubrimiento del oro. Pues tu capacidad para atesorar oro es única en la historia. Nosotros estamos en el año 16 de Bitcoin. Es que tu capacidad para atesorar Bitcoin sigue siendo absolutamente generacional, ¿no? Incluso milenaria. sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que todo esto se reduce, ¿no?, a la educación. Y ahora me gustaría preguntarte por tu consultoría. Creo que estáis haciendo cosas increíbles. Tu consultoría se llama BTC Consulting 360 y dais la formación, tal como has comentado, tanto para personas individuales como para instituciones, 360, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esto, porque creo que es muy importante lo que estáis haciendo. Pues empezamos hace 4 años y la verdad que ha sido un cambio espectacular, ¿no? Porque hace 4 años estaba yo solo aquí predicando en el desierto. De hecho, a día de hoy seguimos siendo la única empresa presencial en España que se dedica a hacer este tipo de formaciones, ¿no? Entonces era mucho predicar en el desierto porque prácticamente nadie te escuchaba, ¿no? Es verdad que desde Trump, o sea, fuimos progresando bastante, pero desde el momento de Trump ha sido una absoluta locura y no hemos parado, ¿no? Este año hemos pasado las 4.000 personas formadas en autocustodia y privacidad en Bitcoin y es una cifra absolutamente increíble y estamos cerrando otras 1.700 personas para el año que viene ya. Lo estamos cerrando ahora. La verdad Enhorabuena. que no, muchas gracias. Sobre todo porque hemos tomado una decisión estratégica buena, porque antes solo teníamos formaciones personalizadas, es decir, antes atendíamos a los clientes de forma individualizada, que esto, pues, al final era un trato muy premium, que lo seguimos haciendo. La gente lo valora mucho porque al final adentrarte en Bitcoin tú solo tiene muchas barreras. Y hay ciertas personas, o pues perfiles de 45, 50, 60, 65 años, 70, que necesitan que les lleves de la mano. Entonces, toda esa atención personalizada, pues tuvo mucha demanda, fue lo que más demanda tuvo, pero claro, me terminaba lastrando la vida porque trabajaba todos los días una cantidad absurda de horas. Entonces, aunque las mantenemos, ahora le damos mucha más importancia a las formaciones online, ¿no? Entonces, tenemos formaciones Ujú, grabadas y y esas son las que han funcionado extraordinariamente bien, la gente está encantadísima, que las reseñas son todas formidables. Y hemos desarrollado un método porque al final, eh, y lo difícil era cómo estructurar el aprendizaje de forma rápida, que al final lo que más valora la gente es su tiempo, ¿no? Incluso más que Bitcoin. Entonces era ver cómo lo podíamos estructurar y como ya llevamos 4 años haciendo, pues hemos desarrollado un método que se llama el método Bitcoin 360 y en 8 horas, pues enseñamos a hacer un proceso entero de autocustodia y privacidad. Y la gente sale sabiendo hacer todo. Y luego damos media hora de atención personalizada. Entonces es una barbaridad. La verdad que estamos contentísimos y esperamos que todavía vayamos a más, porque a mi juicio estamos empezando de los empezando. Me ya. suele gustar contar una anécdota, porque dentro de estas formaciones personalizadas, pues fui a un banco de inversión de aquí de España, que me llamaron para que formase a sus empleados, porque los clientes no paraban de llamarles preguntando qué era Bitcoin. Dice, si no puedo comprar Bitcoin en mi banco de inversión, me voy a otro, me voy a Revolut. Y me llamaron como con urgencia de en plan, ¿qué pasa, no? Que ese banco de inversión tenía un protocolo que era el siguiente. Si algún cliente compraba un producto de Bitcoin, saltaba una alerta para asegurarse de que ningún asesor patrimonial había recomendado la compra del producto. Yo me quedé a cuadros, ¿no? Claro, han pasado de tener una alerta para avisar si alguien compra un producto de Bitcoin a buscar ofrecer productos sobre Bitcoin. Entonces, y formación y desayunos y cafés para informar sobre lo que es Bitcoin a sus clientes. Entonces, yo estoy contento. La verdad que la progresión ha sido enorme, ¿no? Porque imagínate lo que era predicar con una caída del 70% desde Ya, 67.000 a 17.000, pues era ya. predicar en el desierto, o sea, aguantar todo ese tiempo.
pues la verdad que ha tenido su justa recompensa ahora y la verdad que muy agradecido siempre porque la verdad que se recibe mucho apoyo y no solo nacional, ¿no?, sino internacional. Pues como decías, vengo de Argentina, que he estado en la BitConf y he tenido 5 paneles en un día. Y en Blockchain Jungle también me han tratado súper bien y la verdad, y en Costa Rica, y encantadísimo. Y todos, pues, ya cerrando el año que viene, cerrando El Salvador, cerrando Panamá, cerrando Costa Rica otra vez, cerrando Argentina, cerrando Y Bruselas, cerrando Mad Bitcoin Summit en Madrid. cerrando Madrid, por supuesto, eso ya está cerradísimo. Sí. Que la verdad que es un apoyo enorme y aprovecharlo, porque al final de lo que se trata es de que la gente aproveche Bitcoin. Yo realmente creo que es un momento generacional completamente. Pues imagínate que estás en el año 16 de que se ha descubierto el oro, tienes vas a atesorar riqueza mejor que las personas que lo van a hacer los próximos 5000 años, que lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, Sí. para mí, cualquier persona que aproveche ahora y haga los deberes con Bitcoin, que es lo que suelo decir yo, pues yo creo que puede construir riqueza generacional de forma razonablemente sencilla. También eres director de máster de Bitcoin, primero pionero en España y creo que uno de los muy pocos que hay, bueno, de los que conozco, por lo menos en Europa, conozco solo uno en Chipre. Cuéntame un poquito más de esto. Está en la Pues Universidad Hespérides, correcto. y bueno, el índice que he leído es increíble. Este año la verdad que ha sido apoteósico. Eh, hace, justo un año, fue el 11 de noviembre, así que un poquito más de un año, lanzamos el primer programa, porque en agosto, el decano de la universidad si quería hacer un programa sobre Bitcoin, y yo dije que sí. Me dijo: "Vale, tienes un mes para organizarlo". Yo estaba de vacaciones en Mallorca y digo: "Bueno, nada, pues Bueno, vale. un mes para hacerlo", y la verdad que tuve una fortuna enorme porque todos los profesores al que quería me dijeron que sí. Y vi 2 o 3 nos, pero vamos, de profesores de una prácticamente. Así que 17 de 20 está muy bien. Y lanzamos un primer programa que era un posgrado en Bitcoin, que son 6 meses de formación universitaria sobre Bitcoin. Y la verdad que tuvo una demanda alucinante, ¿no? Porque para ser un programa que anunciamos con un mes, pues tuvimos más de 30 alumnos y la verdad que fue espectacular. Entonces la universidad pues me dijo: "Oye, ¿por qué no sacamos un máster?". Y dije: "Pues venga, vale, vamos a sacar otros 6 meses". Busqué corriendo también los profesores, preparamos todo el material, preparamos todo. Y la verdad que otra alucinada porque también, conseguimos un montón de alumnos. Y también ahora lo hacéis en inglés, ¿no? Porque estuve en Sí, Ámsterdam y vi, el correcto, logo por todas correcto, las partes de Hespérides, conocí a Cristina Masáncova y digo correcto, Cristian. Eso es spoiler casi, porque no lo sabe casi nadie, pero sí, justo se acaba de anunciar. Entonces, claro, lanzamos en un año, porque solo ha pasado un año desde el 11 de noviembre, hemos lanzado 3 ediciones de posgrado y 2 ediciones de máster llenas. qué bien. Y hemos lanzado ahora el máster en inglés. O sea, estamos hablando de que en un solo año han salido 5 ediciones de formación universitaria en Bitcoin y una sexta, que es la de inglés, ya va a ser para mayo. Entonces, quiero recordar que empieza en mayo. Que encantado de que salga formación universitaria en Bitcoin, porque es una cosa que yo, que está muy vinculado también siempre a la universidad, pues que salga, pues con mucho gusto, ¿no? Porque yo creo que al final uno de los problemas que hemos tenido ha sido 2, ¿no? Que la academia no ha tenido recursos académicos para estudiar qué es Bitcoin y el otro, que los economistas no han entendido Bitcoin. Yo creo que eso ha generado una mala comprensión por parte de la sociedad, ¿no? Y han sido 2 de los frentes que a mí me ha gustado trabajar mucho, ¿no? Tanto en el ámbito universitario como en el ámbito, de los economistas. Ya. Pero vamos, es un programa extraordinario, la gente está súper contenta con los profesores que tenemos y yo encantado, vamos. Le voy a pedir a la universidad que baje un poco el ritmo porque 5 ediciones en un año, ya no sé No, pero ni eso es muy buena noticia. Es muy buena noticia para nuestro próximo evento en Madrid. Eso me gusta lo que estás diciendo, fenomenal. Bueno, hablando de las conferencias, te quería preguntar, porque bueno, tal como comentas, has estado en la Bitcoin en Argentina, has estado en la Costa Rica, ¿dónde más? ¿Has estado en El Salvador pues también? ¿Has pasado por El Salvador o no? estaba en El Salvador en enero, sí, no en Adopting ahora, sino en enero en Plan Sí. B. ¿Cuál es la Estuve diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellas y cuál es la diferencia en la que ves entre lo que es adopción en América Latina y en España? ¿O no hay ninguna? ¿Cómo lo ves, la adopción? Pues mira, cada país es muy distinto. Estuve también en Estados Unidos, en Miami, en Nashville, también estuve en Ujú, Ámsterdam, no este año, sino hace 2, ujú, presentando el libro en inglés también, y en alguna otra también que se me pasará. El país un poco por antonomasia siempre es Estados Unidos y Argentina, son los 2 países que tienen las conferencias más. ujú. Estados Unidos tiene unas conferencias enormes a los que van los candidatos a la presidencia a iniciar sus campañas o cosas de ese estilo, ¿no? O sea,
Es lo que me alucina, ¿no? Yo cuando estaba en Miami 2023 empezaba su campaña electoral Robert Kennedy Jr. y Vivek. Yo me quedé un poco diciendo, ¿qué narices que están los candidatos a la presidencia iniciando sus campañas electorales? O sea, ese es su punto de... Y al año siguiente a Nashville fue Trump. Ya. Sí. No sé, o sea, han pasado 16 años. En 16 años Bitcoin se ha convertido en un activo principal donde hacer campaña electoral los presidentes, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. O sea, y los tres han acabado en el gobierno, uno de presidente, otro. O sea, la verdad, yo me quedo a cuadros. Pero en Estados Unidos, sobre todo, va un enfoque, es verdad que tienen muchas empresas, pero tienen un enfoque más que a mí no me gusta tanto, que es como Bitcoin como una alternativa al dinero. Que al final para pagar no tenemos problemas. Entonces yo creo que verlo así ha debilitado mucho el trabajo académico que se hace en Estados Unidos, o no quiero decir académico, el trabajo intelectual o de pensadores que se hace en Estados Unidos, yo creo que es peor que el que se hace en España. En España yo creo que tenemos un nivel de conocimiento altísimo y se nota mucho en los debates, porque aquí hay muchos debates que están más que superados y allí son los mismos debates todo el día. Entonces, cuando vas a las conferencias, pues ves que la simetría de nivel es enorme. Pues no sé, yo pienso en un Manuel Polavieja, por ejemplo, que aquí en España es extraordinario y allí pues están todavía por uvas. Y en los debates en Twitter, ahora es verdad que a nivel técnico y tecnológico nos dan 17 millones de vueltas y un poquito más todavía. Entonces, o a nivel de empresas, pues eso ya ni hablamos. Pero bueno, yo creo que todavía esto se tiene que compensar. En Argentina tuvieron la suerte de ser OGs, bueno, la suerte o no tan suerte, o la situación que vivía el país les puso el foco muy rápido en Bitcoin. Y tienen allí la verdad que gente que adoptó Bitcoin súper rápido. La primera reunión de Bitcoin en Argentina se hizo en noviembre de 2009. Pues sí que ha sido pronto. Estábamos hablando de gente comprando Bitcoin a Ya. céntimos, absurdo. Pero bueno, han tenido muchas ventajas y también una situación económica del país muy complicada, ¿no? Siempre han estado muy atentos a todo este tipo de cosas y la verdad que han tenido un nivel de adopción es una conferencia, pues mientras que las de Estados Unidos son para 30.000, en Argentina son para 10.000, que sigue siendo una salvajada. Es impresionante. Y Sí, la además verdad que para Rodo, si no le conoces, te recomiendo que hables con él porque Rodolfo es maravilloso. sí, la conozco. Tuvimos la charla cuando empecé con mis preparaciones y me dio muchos tips muy buenos. Y bueno, Cristina Mazankova es la jefa de prensa de T5, o sea que también otra persona maravillosa para todo eso, ¿no? Sí. Em, Luego, Argentina tiene una experiencia, es decir, Argentina ha entendido muy bien que la conferencia de Argentina no es una conferencia solo sobre Bitcoin, es una conferencia de vive Bitcoin en Argentina, ¿no? Entonces, al final siempre te lo pasas súper bien. Pues yo, por ejemplo, nada más llegar, nada más aterrizar mi avión, bajo y me tengo preparado un asado en casa de unos amigos esperándome para recibirme. Pocos países del mundo te reciben así, ¿no? Y con ese ambiente, y con ese cariño, y con esa cercanía, ¿no? Entonces, esas 2 yo creo que son las más grandes, muy distintas, porque Estados Unidos es muy impersonal. Es decir, nunca va a haber nadie esperando para recibirte un asado en su casa. Pero es Me estás verdad que hay poniendo la algunos barra muy alta, ¿eh? A ver, ya estoy pensando qué haré yo. pero, por ejemplo, me impresionó mucho en Estados Unidos, pues cuando llegué porque justo he publicado mi libro en inglés también con Bitcoin Magazine, que son los mismos que organizan la conferencia. Entonces, pues siempre que voy allí a presentar el libro y demás. Y claro, el primer año que llego allí, pues estoy desayunando con Jameson Loeb, estoy desayunando con Tour de Mester, estoy desayunando con Adam Back. A ver, lo Yo acabo normal de en mi cenar con Adam Back, ¿eh? Acabo de cenar con Adam Back. lo normal en mi día a día de mi vida, pues no es ese tipo de cosas. O sea, son gente a la que ves con mucha distancia y de repente llegas a una conferencia así y tienes a esas personas accesibles, ¿no? Claro, en el resto de Sí, conferencias, pues no tenemos a ese tipo de personalidades accesibles, pero para el gran público, para los otros 29.000 asistentes, siguen ya, siendo inaccesibles. Entonces hay mucha sí. distancia, no hay esa cercanía, ¿no? Y yo creo que eso también, pues de cara al que asiste a la conferencia, pues es valioso, ¿no? Yo creo que lo bueno que hace Argentina, BitConf, es poner en valor toda Argentina. Tú vas allí y no vas simplemente a una conferencia de Bitcoin, sino vas a vivir Argentina, a vivir Buenos Aires. Después te llevan a un partido de polo, te llevan a comer asado, te llevan a no sé qué. Yo creo que eso siempre es. Pues, hombre, o sea, yo he ido los últimos 4 años, los he abierto los últimos tres y es que es lo mejor. Vas a vivir el país, es una paliza de vuelo y de todo, pero merece la pena. O El Salvador,
pues se ve una asimetría muy grande. O sea, se ve que es un país, bueno, lo primero, ningún salvadoreño te dirá que no está viviendo el mejor periodo de su vida. O sea, pero por un motivo muy sencillo, porque tiene seguridad. Entonces, eso lo es todo. O sea, están viviendo el mejor periodo de su vida, ¿no? Y yo creo que no hay ninguno que te diga lo contrario. O sea, bueno, los que están en las cárceles, pues, probablemente hayan vivido periodos mejores, pero creo que su Ya, opinión no cuenta demasiado, ya, ¿no? ya, Pero aún así es un país que viene de la pobreza, de la pobreza, de la pobreza, o sea, del ranking de la pobreza, pues de la pobreza, de la pobreza, de la pobreza. Entonces, está empezando a asomar un poco la cabeza y hay mucha simetría de riqueza, ¿no? Entonces, pues ves una torre de Google de 40 plantas y al lado puestos de gente vendiendo fruta con 3 palos en la calle. Que antes esas personas no podían estar en la calle porque con las maras les amenazaban, les chantajeaban y no podían ni poner un puesto de fruta en la calle. Entonces, ¿se ha avanzado? Sí, se ha avanzado mucho. ¿El país ha mejorado? Sí, sobre todo en la parte de la seguridad. ¿La conferencia de Bitcoin está bien? Pues sí, yo estuve en la de Plan B Forum y está bastante bien. Es verdad que hacen mucha separación entre el ámbito inglés y el ámbito español, que es una cosa que a mí no me gusta tanto, porque es como hacer de menos a lo español un poco a veces. Y yo creo que es un tema que tienen que ir trabajando. Al final es una conferencia en El Salvador. El ya. 99% de asistentes van a ser hispanohablantes, con toda probabilidad. Pues, por ejemplo, se separan mucho los escenarios y dejan lo gigantesco para habla inglesa, con desayuno libre para cualquier persona que acceda, y en el último rincón, los escenarios para los españoles, que me ha vuelto a invitar, pero hay que decir las cosas como son. Pues bueno, pues al final, ¿qué tienes? El mini escenario para los españoles abarrotado y la gente de pie, y el escenario para la gente de habla inglesa vacío, sin nadie. Entonces, yo creo que Es que como muy se organiza importante. desde Suiza, es muy Mm, complicado para la gente comprender lo que estás organizando. ya, Y creo que ahí se cometen algunos errores, que yo creo que vaya a ver este año a ver qué tal está en enero, pero yo creo que es algo que tendría que trabajar, porque no tiene sentido organizar una conferencia en un país hispanohablante y dejar a los hispanohablantes que vienen de todo el mundo apartados y ya, marginados y a ya. los, angloparlantes que sí que tú les quieres mucho porque son con los que tienes relación y lo que tú quieras, pero vacíos en salas gigantescas hablando a la silla vacía como Antonopoulos en 2010, ¿no? O donde fuese, o Ya. Bueno, 2013. el tema de preparar las conferencias es muy complejo. Yo ahora Sí, voy a sí, cada una para yo ir justo aprendiendo lo que quiero, lo que no quiero yo estoy y veo totalmente de muchas acuerdo con eso. cosas. Ámsterdam, por ejemplo, no me gustó tanto, de hecho, yo creo que es la conferencia que menos me ha gustado. Primero, porque el país no me gusta. Ciudad, o sea, no puedes vivir Ámsterdam. Sí, no es como voy a disfrutar de la experiencia de disfrutar el país, ¿no? Yo, por ejemplo, en Costa Rica, pues Costa Rica es espectacular. El Parque Manuel Antonio y es uno de los lugares más bonitos de la tierra. La gente es súper alegre, súper feliz. En Ámsterdam son todo caras tristes y es complicado. Y es raro que no te llueva o sea, las bicis te atropellan. No es una ciudad que digas, me apetece estar ahí y vivir la Es experiencia de vivible aquí, ¿no? con la lluvia. La comida típica tampoco es que sea una cosa maravillosa. Yo creo que se tienen que plantear moverlo de ciudad, ¿no? Yo creo que tiene sentido que busquen otra ciudad, porque Ámsterdam no es el mejor lugar de Europa para tener la conferencia. A mi juicio Ya, deberían cambiar eso. Luego Madrid, pues a mí la Watch Out es de las que más me gusta. Primero porque mantiene un nivel muy alto de las conferencias. Esa ha mantenido Bitcoin only, es decir, no ha metido nada más. Y eso tiene mucho mérito porque significa renunciar a muchos sponsors. Va a haber muchos sponsors que no te van a patrocinar algo que solo es de Bitcoin. Y aún así no ha parado de crecer, ¿no? Y luego tiene un componente familiar. Es decir, ahí sí que no hay una separación. Ahí no estás diciendo estos son los buenos, estos son los malos. Está todo el mundo en los mismos sitios y aunque para mí pues a veces es un problema porque me tiro 4 horas dedicando libros o me paran 50 veces por cada esquina, pero aún así yo sé que la experiencia del asistente a la conferencia lo disfruta mucho. Porque al final estás con las personas que tienes de referentes en muchos ámbitos y que te pasas escuchando los podcasts. Tú eres la persona por la que he adelgazado no sé cuántos kilos, porque me pongo tus podcasts y me voy a andar. Y yo, pues mira, me alegro es muy mucho. buen objetivo, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de tu podcast? Que la gente sea más sana. Así que a mí eso me alegra mucho. Y luego la de Costa Rica, pues es también de cripto, blockchain y otro tipo de cosas, que tiene sus pros y sus contras. Te das cuenta de que hay muchísima gente todavía que no conoce absolutamente nada de Bitcoin. También suelen tener mucho mayor poder adquisitivo, porque todo ese tipo de industrias pues, suelen mover mucho más dinero. Entonces, esa es mejor para los asistentes. Siempre se valora porque en Bitcoin en general la gente no
no tiene los recursos justos para poder hacer las cosas. Entonces yo creo que ahí sí que merece la pena ir, pues, con esa parte de speaker, porque tienes un público más amplio al que hablar sobre Bitcoin, y a lo mejor desde el punto de vista del asistente, que también, puede ser muy interesante, pero ahí vas más a hacer, pues, otro tipo de networking y cosas de este estilo, ¿no? Es decir, no es tan al uso como las conferencias de Bitcoin, porque en las conferencias de Bitcoin, salvo que seas de la propia industria, es raro hacer networking, no es lo más habitual. Entonces yo creo que ahí sí que tienen ese tipo de conferencias, ese tipo de ventajas. Y luego, pues el resto que he ido, pues son más chiquititas y tampoco tienen tanta interés. Pues la de Madrid va a ser muy excepcional, porque va a ser muy institucional, ser muy para las empresas, para los negocios. Vamos a poner un poco menos tema tecnológico, porque creo que este terreno ya está cogido por Watch Out, pero lo vamos a centrar más en negocios pequeños, grandes, privados, públicos. Creo que es muy necesario abrir un poco esta vía. Lo estoy viendo cómo lo están haciendo los hermanos Kuchar en Praga. Me invitaron a dos veces ya. Tienen un Bitcoin Corporate Day. Lo tuvieron por primera vez en junio, durante la conferencia principal, solo un día como aparte, y acabaron de invitarme ahora también 2 días, y me encanta el formato, porque yo creo que tenemos que sacar un poquito a Bitcoin de lo que es estos señores anarquistas con capuchas hablando Crypto Bros, porque nadie les entiende, y yo hablo con la gente de la calle, nadie sabe qué es Bitcoin, piensan que es alguna cosa tecnológica para estos, techie geeks, y ni siquiera saben qué es dinero. Entonces, yo creo que tendríamos que cambiar un poco el discurso, y estoy súper ilusionada, ¿sabes?, con este evento. Sé que a muchos bitcoiners, estos maxis tóxicos, no les va a gustar, pero digo, nada, tenemos que seguir porque veo que funciona y funciona súper bien, por lo menos en Praga, en estos 2 eventos que estuve. Y ahora en Ámsterdam también hicieron como un día previo a la conferencia principal, que llamaron Bitcoin for Corporations Symposium, que estaba solamente enfocado en Bitcoin para los negocios. Sí, eso BTC Inc. lo hace muy bien. Siempre el día previo es de empresas only. Normalmente tienen un Industry Pass y al Sí, Industry Pass solo pueden ir empresas. y creo que es muy importante. Eso creo que es muy importante, pues mira, por ejemplo, Sí, ¿no? Y una de las cosas que me alucinó mucho cuando fui a las conferencias de Estados Unidos es que el Whale Pass era carísimo. Yo la primera vez que fui a Miami creo que el Whale Pass eran $17.000. La gente dice, bueno, pero ¿quién va a pagar $17.000? Bueno, mira, es que si yo puedo desayunar con Adam Back solos, porque es que estás sí, en un salón grande y estáis los speakers sí, y los que han pagado ese dinero, pues es que a lo mejor se puede hacer un negocio con Blockstream, pues es que es un negocio en el que gano cientos de millones o decenas de millones o lo que sea. Calderilla, ¿no? Comparado con ese tipo de cosas. Si yo tengo realmente algo que ofrecer. Si no tienes algo que ofrecer, evidentemente no, o sea, lo que sea tu sueño, sí, conocer a ese tipo de personalidades. Pero ahí te sí. cambia el chip, porque además, a mí sí que me impresiona mucho en Estados Unidos, ¿no? Porque siempre me han dado ese Whale Pass y demás, y la gente se presenta, te dice lo que hace y te dice: "¿Tú qué haces? ¿Podemos hacer algo?". Y si no, se van a otra persona. Entonces, Pero pero claro, pero pero yo creo que es muy necesario, porque tenemos que hacer algo práctico también con Bitcoin. O sea, yo creo que Bitcoin para negocios, pequeñas empresas, aunque sea restaurante aquí al lado de la esquina de tu barrio, o sea, es enseñarles que pueden tener su TPV con y recibir Bitcoin como pago, o tener parte de su caja en Bitcoin, es súper interesante. Y las empresas que ofrecen este tipo de negocios, o sea, deberían estar en estos eventos. Y yo te digo, yo hago lo mismo, ¿eh? Cuando voy y escucho lo mismo lo que dices tú, ¿sabes? Hay inversores que buscan, por ejemplo, las tesoreras en las cuales quieren invertir. Dice: "Tú eres inversor, yo soy la empresa, hablemos". claro, Este o sea, networking es muy importante y vale muchísimo, como sí, dices, ¿no? sí, sí. Por eso digo que para muchas personas como que ese tipo de entradas son como extravagancias o cosas de estilo, pero al revés, estás Sí, haciendo un filtro sí, de, pues aquí solo va a haber gente o que ha pagado mucho dinero para sí, nada o que es sí, relevante o que es importante para mí. sí, Entonces, ese sí. tipo de cuestiones yo siempre las he visto, ¿no? O sea, al final, la mayor parte de las conferencias tienen 2 modelos de financiación. Uno es el sponsor, que es, al final, por ejemplo, la BitConf es muy barata. Como es muy barata, sobre todo para el argentino, pues van 10.000 personas, y como van 10.000 personas, pues consiguen muchos sponsors. Mm, Hay otras conferencias que a lo mejor no van a conseguir esos sponsors porque no tienen, o sea, hablan solo de Bitcoin, y a lo mejor es más difícil conseguir ahí sponsors si solo hablas de Bitcoin o solo hablas de Bitcoin en español. mm, mm. Y pues tiene un precio de entrada. Cada uno tiene que ir ponderando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo hace muy bien, bueno, lo hace muy bien porque Estados Unidos son maestros en esto, ¿no?
BTC Inc., yo creo que en Estados Unidos, o sea, organizar esas conferencias es Sí, es muy exagerado. grande, O ¿no? sea, no he ido a Las Vegas, a lo mejor voy este año próximo, porque tengo tantas conferencias al final que si no, no estoy en casa nunca. Pero por ejemplo, en Miami, a mí me dejó alucinado. O sea, ves el Miami Convention Center lleno de Bitcoin por todos lados. Eso es maravilloso, es lo que necesitamos en España. Eso es lo que necesitamos aquí. A ver, vamos a empezar poco a poco, porque voy a hacer esta conferencia de 1.500 personas, pero yo creo que está bien si va a crecer en algún momento. Y aunque hay muchas personas que cuando estoy hablando con ellos, cuando les digo que solo 1.500 personas están como súper agradecidas, porque dicen: "Jo, por fin podremos hacer networking de verdad", porque cuando somos 30.000 personas es como muy difícil, ¿no? Captar un Sí. poco el contacto, ¿no? Con las personas. Te voy a poner el ejemplo. Cuando fue Trump, yo tuve mucha suerte y me medio colé por ahí y estuve en primera fila viendo a Trump. Pero la gente hizo 9 horas de cola. Pues si tú ibas a dar una conferencia o ibas a estar en la sala de networking, bueno, pues puedes hacer networking con el que está delante y con el que está detrás, pero ya está, no puedes hacer Ya, nada más, ¿no? madre mía. Entonces, con eso, por ejemplo, claro, fue justo el primer evento que dio después del atentado y solo había 8.000 asientos para 25.000 asistentes, para 30.000 asistentes, perdón. Entonces, claro, eran 30.000 personas peleándose por 8.000 asientos. Pues las colas eran enormes, de seguridad eran muy altas y pasa lo que pasa. Bueno, ¿Merece larguemos la un pena? poquito más llevadero. Pues, Vamos a disfrutar mucho. 2 días de fiesta y luego 2 días de paneles y workshops y ya, la lo vamos a pasar sí, muy bien. No habrá yo colas, os prometo, no habrá yo colas, odio colas. yo por mi experiencia, lo mejor siempre es que haya un poco de vivencia de la ciudad a la que vas, porque al final, sea como sea, o sea, si eres speaker, si eres asistente, si vienes de fuera, probablemente concatenes esta conferencia con otra conferencia que hay en otro sitio o con otro tal. Entonces vas a estar 3 días en la ciudad, 4 días, 5 días como muchísimo en la ciudad. Sí, 5 días de conferencia es mucho, pero si tienes algo de vivencia en la ciudad, de comida, de, ir a un sitio turístico, de ir a un sitio tal, te cambia, ¿no? O sea, te cambia la es justo experiencia. lo que estamos Por planificando, ejemplo, hacer fin de semana de side events, de los eventos estos paralelos, conocer la ciudad, cultura española. Estoy enfocando mucho en esto porque yo creo que cultura española tiene tanto, tanto, tanto para ofrecer, que sería una pena que alguien venga por primera vez, que sabe algo de España, pero que no la viva. Es justo lo que queremos hacer, sí. por ejemplo, yo en Argentina es el país que lo hace mejor. Para mi juicio, es que no tiene comparación. Tú llegas a un país, lo primero que te reciben con un asado y después te organizan algo especial, pues una cena a lo mejor con personalidades, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tuve la Sí, suerte de me hicieron una cena con Diana Mondino, con varios, con algún ex banquero del Banco Central, con varios economistas famosos y demás. Hombre, te hacen una cosita así muy reducida, muy VIP, para ti, pues te merece la pena. Y luego te dan a un partido de polo, vives la sí. experiencia Qué argentina, bueno, es muy importante. Sí, para que la gente quiera volver, ¿no? y que El la gente año quiera volver, siguiente. claro, porque he ido yo 4 veces a Argentina, pues cada vez que voy me tratan muy bien. Entonces es muy difícil decir que no, porque es Qué bien. Yo literalmente te voy a gente, tratar muy bien, ¿eh? lo Que sé, no salgas del país. No te literalmente es vamos a gente preparar algo especial. que te acoge en casa, que hace cosas muy especiales, ¿no? Entonces yo creo que, eso es un poco, la experiencia, sobre todo porque desde el lado desde el punto de vista del speaker es difícil salir, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica estaba también Peter Toth. Claro, dice, es que yo ya no soy, yo ya no escribo código, yo es que yo lo único que hago es ir a podcast. En plan de diciendo, hay que parar un poco, ¿no? Porque al final, nuestro trabajo principal, pues no es, ser speaker, no es ser conferenciante, no es ese tipo de cosas. Y si las haces es porque entiendes que es tu deber de alguna manera. Entonces, al speaker hay sitios que no les tratan bien o que les tratan menos bien de lo que deberían. Y yo creo que eso es una cosa que hay que cuidar, sobre todo a larga duración de las conferencias, ¿no? Ya, Entonces, llenarlo de 17.000 speakers, para ti va a ser un marrón desde el punto de vista logístico, porque tienes que coordinar, 17.000 vuelos, 17.000 hoteles, 17.000 conductores que les estén recogiendo y llevando a todos lados, y las comidas y los problemas de uno y los problemas del otro, y el que se me ha retrasado el vuelo. Y es, o sea, para ti como organización es la muerte, pero es que luego en el día, en el día concreto y puntual, a esa persona a lo mejor la están viendo 5. Entonces, ya. si Y tienes, además, ¿sabes? Yo siempre apuesto más por la calidad que por la cantidad. Entonces hay que sí, poner hay que pensarlo muy bien, estoy de contigo y además centrarlo en lo que estamos centrando nosotros, en el tema bastante concreto, bastante cerrado, en temas como institucional, más como muy práctico, ¿no? Cómo tú puedes utilizar el Bitcoin, no sé, para tu fondo de pensiones,
para tu banco como colateral. Vamos a traer banqueros y vamos a enseñarles, o que nos cuenten sus experiencias que ya tienen, ¿no? O estos fondos de inversiones que dices, nos llaman, pero no sabemos ni siquiera qué decir, venimos aquí para aprender, ¿no? Esto es poner a todos en el mismo sitio para aprender cosas, digamos, muy prácticas, no solamente ir debatiendo quién es más bitcoiner, quién es menos, si alguno es contra ETFs, otro es pro ETFs, entonces tú ya no eres bitcoiner. O sea, este tipo de conversación está muy bien, pero es que no nos llega. Yo soy muy práctica, a lo mejor es por eso. Yo creo que cosas Claro, prácticas. O sea, ¿hasta dónde nos lleva esto, no? Porque podemos tener como mucha filosofía sobre el ethos original del Bitcoin. Al fin y al cabo, tenemos que hacer algo para que la gente del día a día pueda utilizarlo. Y la expansión es allí, ¿no? Es lo que dije, que quiero que el bar de la esquina me cobre en el Bitcoin, ¿no? Quiero que mi fondo de pensiones entienda y todos estos reguladores que están detrás que entiendan que estamos perdiendo, que estáis perdiendo mi dinero. sí, Dejad de perder mi dinero, la empezad a parte de los invertir en Bitcoin. la parte de los reguladores es Sí, súper es importante, muy porque importante, sí. una última cosa que no quiero dejar de decir también sobre una de las conferencias que también lo hizo bien, su margen, fue a Ámsterdam con una cosa por dar recomendaciones Sí, y consiguió una, o sea, dentro para el área Whale que tener una conversación con Edward Snowden. Pues yo creo que es una de esas cosas que, joder, pues al final yo ya lo voy normalizando también, porque en Costa Rica estaba con Phil Zimmermann y con David Chaum y con Peter Todd. Pero joder, tener una conversación con Edward Snowden, que le puedas hacer preguntas, que le puedas preguntar lo que quieras, o sea, es una cosa muy excepcional. te Ese la tipo apunto. de, ese tipo de cuestiones, yo creo que son cosas, esas experiencias que no se pueden pagar para la gente que tiene mucho dinero, yo creo que son las más valiosas. Tener acceso a una persona inaccesible, eh, que seas multimillonario, pues yo creo que eso te deja un recuerdo de decir, "Joder, aquí me han tratado bien, aquí han hecho algo que yo por mis propios medios no sería capaz de conseguir". Y eso es bonito. Se agradece, se recuerda. Luego, por ejemplo, toda la familia siempre ha ido allí a las conferencias también. La mujer ha ido a hablar mucho. Pues todo eso, pues también refuerza mucho toda la comunidad de allí. Sí. Bueno, Álvaro, qué buenas recomendaciones. Te voy a echar, ¿eh? Te voy a echar en mi equipo. Muchas gracias, ¿eh? Por todas estas recomendaciones. Nada, un placer. Para cerrar, ¿dónde ves tú el Bitcoin o cómo te imaginas que sería el mundo ideal para ti con Bitcoin por el medio dentro de 5 o 10 años? ¿Qué tiene que ocurrir para que digamos, hemos cumplido la misión, todos los que estamos aquí luchando? A ver, yo creo que es una misión inagotable. Yo sí que quiero ver a Bitcoin como un medio, no como un fin. Por ejemplo, yo también hago el prólogo al libro de economías circulares de Bitcoin, que son muy interesantes, ¿no? Todas las economías circulares. Pero al final creo que se van a equivocar si, que lo digo en el prólogo, no es que haya dicho una cosa en el prólogo y ahora venga a decir otra aquí, ¿no? Creo que se van a equivocar si se centran exclusivamente en Bitcoin. A lo mejor El Salvador puede captar turistas internacionales que van a gastarse allí su Bitcoin porque ha sido la primera. A lo mejor pueden llegar en un segundo y pueden conseguir lo mismo. O sea, porque ya hay 5, 6, 7, 7 economías circulares en Bitcoin, ¿no? Pero claro, al final lo que te permite a ti Bitcoin es conectarte a nivel global con la economía global. Entonces tú tienes que seguir produciendo algo valioso. No es suficiente, a lo mejor por ser el novedoso que adopta Bitcoin, puedes atraer talento, pero si quieres prosperar a lo largo del tiempo, tienes que seguir produciendo algo valioso. Y yo creo que lo valioso va a ser todo aquello que sea personalizado, ¿no? Que sea eh, pues por ejemplo, ¿no? Para comunidades políticas, pues que tengan algo muy propio, muy común, y que puedas vivir una experiencia con ellos, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que está muy reciente en Costa Rica, ¿no? El Parque Manuel Antonio es uno de los lugares más bonitos, yo creo, de la Tierra. Si de alguna manera utilizas Bitcoin para conectar ese parque que tú tienes con el resto del mundo y digas, oye, pues cualquier persona del mundo puede venir aquí y puede utilizar Bitcoin y puede aprovecharlo, ¿no? Pues yo creo que es algo que refuerza mucho. Pero no el planteamiento inverso, ¿no? Es decir, yo creo que si tomas a Bitcoin como el fin, al final dejas tú de aportar valor al mundo, ¿no? Es decir, yo creo que eso es muy importante. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí? Pues me gustaría que Bitcoin sea utilizado en todo el mundo, no tanto como un medio, sino como que forme parte de la arquitectura política. Es decir, a mí me gusta mucho ver a Bitcoin como un sistema de garantías, es decir, como un sistema que nos permite, por ejemplo, pues hacer muchas cosas con multifirmas. A mí eso es en lo que más estoy trabajando ahora, estoy trabajando en una startup
Y mira, piensa, por ejemplo, ¿no? Andorra tiene para poder acceder a la residencia, pues tienes que hacer un depósito de 50.000 euros si tienes la residencia activa, ¿no? Pues imagínate que en vez de ofrecer un depósito simplemente de 50.000 euros, pues pueda permitirte depositar en una multifirma, pero en Bitcoin. Mm, mm. Entonces, si tú te vas luego del país, tú retiras tu Bitcoin, no retiras esa cantidad. Pues que eso esté de forma generalizada, es decir, que forme parte de la arquitectura y de la mentalidad jurídica y económica, ¿no? Y yo creo que poco a poco se van a ir creando estas nuevas jurisdicciones y Bitcoin al final tiene ahí un papel esencial, que es, te hace tu riqueza portátil y permite establecer este tipo de contratos sin depender de terceros, ¿no? Este tipo de multifirmas sin depender de terceros y te da a ti ciertas garantías también, ¿no? De que el Estado, aunque quiera, no puede quitarte esos fondos o esa riqueza. Entonces yo creo que ese tipo de soluciones son en las que más me gustaría y sobre todo que la mayor parte de la gente pues atesore en una mochilita una parte de la riqueza o una cosa así. Yo creo que sí, que efectivamente es un vehículo muy aerodinámico para ahorrar y que ahora lo que estamos haciendo es perder, como decías antes, están tirando mi dinero. Es que si yo tengo un vehículo aerodinámico para ahorrar, me transporta mejor el valor a lo largo del tiempo. Si tú estás utilizando otros activos, estás deteriorando mi riqueza. O por lo menos el coste de oportunidad es enorme. Entonces yo creo que sí, que tenemos que ir a la larga, pues a eso, ¿no? Una combinación de que Bitcoin sea un lugar donde aparquemos buena parte de nuestra riqueza y que la deshagamos por cosas realmente valiosas, ¿no? Es decir, por empresas con proyectos que pretendan transformar el mundo para mejor, con empresas que realmente produzcan cambios globales, ¿no? Y no un poco permíteme la expresión, pero valor grasa, es decir, cosa de usar y tirar que no vale para nada y que estamos todo el día trabajando para hacer algo inútil, ¿no? Yo creo que todo eso nos lo tenemos que cambiar. Y para mí el gran logro es ese, ¿no? El de sacar a la gente de la mentalidad estatista, si se quiere, y empezar a buscar formas de vida mejores. Es decir, yo lo lamento mucho, pero es que al final, si tu vida es 24/7 picando datos delante de un ordenador para terminar jubilándote con 67 años, es que al final lo que has perdido es tu vida. Yo quiero que la gente viva una vida mejor. Y un ejemplo de eso, pues lo tienes en Bitcoin. Cuando vives rodeado de gente en Bitcoin, te das cuenta de que la gente lo que gana es tiempo, ¿no? Precisamente en la Bitcoin me preguntaron qué película diría yo que es Bitcoiner. Y yo creo que la película Bitcoiner es In Time, ¿no? No sé si has visto esta película que te sacan un reloj donde te queda Sí, el sí, sí, tiempo de sí, sí, vida. sí, sí. Y tienes allí, sí, lo Pues que te Bitcoin te da queda. tiempo de vida, porque como es un activo que se revaloriza más a lo largo del tiempo, te permite tener más tiempo de calidad, porque tú al final trabajas por dinero. Si ese dinero no para de evaluarse, no te permite tener más tiempo disponible. Entonces te tienes que seguir vendiendo tu tiempo por un dinero que no para de Cada vez evaluarse. más, Si cada de vez más. repente tienes un dinero una riqueza que se tiende a revalorizar, pues tienes más tiempo disponible. ¿Qué persona se puede coger un tren para comer con un amigo un miércoles cualquiera, un jueves cualquiera, o se puede hacer un viaje entre semana para disfrutar sin ser su periodo de vacaciones? Sí, sí. Pues los Es que, bitcoiners ¿sabes? eso es muy Vivimos común. como sí, vivimos tan esclavizados y lo hemos normalizado tanto. Y últimamente cuando paso por M40 y veo todos estos edificios allí de oficinas, que antes me flipaban, ¿no? ¡Guau! Esto es éxito. Es que ahora lo veo y digo: "Madre mía, qué cárceles, qué cárceles". Es que es así, nuestra vida, pues normalizar lo que dices, lunes a viernes, y luego desconectar fin de semana y recuperar fuerza para otra vez seguir trabajando para los demás, ¿no? Antes trabajábamos 18 horas, y niños incluidos. Ahora trabajamos 8, pero yo creo que el futuro es lo que dices, 4 o 2 horas a la semana, al día, digo, no más, porque es que hay que vivir. Pero entonces, ¿qué hago? Pues, madre mía, la cantidad de cosas que se puede hacer. Sí, y no solo, o sea, vivir mejor. Y yo creo que es algo en lo que todos tenemos que trabajar y mejorar, ¿no? Yo es que creo que lo que sobre todo lo que mete el estatismo y esta devaluación constante del dinero, es una pérdida de la calidad de vida. Y lo voy a decir con cosas muy concretas. Por ejemplo, con la comida. Vas a comer fuera y cada vez se come peor y más caro. Es que eso tiene una Totalmente de naturaleza y una acuerdo. raíz económica. No es, hoy me he levantado, voy a subir los precios. No, es que lo mismo que comprábamos hace 5 años, es que ahora vale el doble. Es que eso tiene una naturaleza económica y Y eso es es la pérdida de mitad calidad de de vida. cantidad. Y es más pequeño. Y le han quitado este ingrediente y le han puesto esa pérdida de calidad de vida, esa pérdida es una pérdida que en todos los ámbitos de tu vida te va preparando para una calidad de vida peor. Entonces simplemente es construir un mundo mejor. Es decir,
pues, donde la comida cada vez sea mejor, de mayor calidad, más barata, más accesible, que es lo que tiene sentido económico. Eso es lo que tiene sentido económico, que a medida que avanzamos como sociedad seamos más eficientes produciendo, seamos mejores produciendo. Al revés. ¿Qué sentido tiene que cada vez las cosas valgan más, sean peores y sean más pequeñas? No tiene sentido. Entonces, Pero es lo eh, que dice Jeff Buff, otra vez volviendo a él, ¿no? Que en el mundo, cuando el mercado realmente es libre, no intervenido, como está intervenido ahora constantemente, toda la economía suele ser deflacionaria. Y eso es el estado natural de las cosas, si no estuviera el mercado intervenido. Pero como es lo la intervienen división constantemente, imprimiendo dinero, cada vez dinero vale menos, cada vez las cosas cuestan más y la calidad empeora absolutamente en todo. y deteriora mucho sobre todo el cálculo económico. Si yo no estoy culpando a los empresarios, o sea, si yo he hecho mis cuentas de yo voy a producir lo que sea, X producto, y tengo estos costes, vale, fantástico. De repente mis costes por la inflación suben, pues o subo el precio, o recorto la cantidad o hago las dos. Es que si no, las cifras no me salen. Entonces, todos esos cálculos económicos que tenemos que hacer a largo plazo sufren mucho, ¿no? Yo creo que ahí pues hay mucho trabajo que hacer. Incluso buscar alternativas superiores al dinero fiat, pues va a ser muy necesario, ¿no? Y no creo que Bitcoin sea esa alternativa directamente, porque la volatilidad hace muy difícil el cálculo económico, pero creo que la banca privada, no la banca privada esta de España que va a la conferencia, sino la banca estrictamente, la banca libre, debe empezar a emitir alternativas monetarias. Yo creo que tiene mucho sentido que se generen conglomerados de megacorporaciones que emitan su propio dinero, porque al final lo van a hacer mejor que el Estado, seguro. Ya veremos, aunque bueno, Mike Sulu siempre dice que volatilidad es vitalidad, que si no fuera por volatilidad, Bitcoin no estuviera donde está. Para la riqueza, sin duda. Yo nunca me quejaré de la volatilidad de Bitcoin, a mí me parece maravillosa. Pero para denominar los precios, para llevar tus cuentas en eso, yo creo que sí que es más problemático. Porque al final, la experiencia de El Salvador yo creo que es la mejor, ¿no? En El Salvador, los sitios donde se puede pagar se han ido reduciendo y aquellos que lo han mantenido cobran un premium del 20% para amortiguar la volatilidad. Yo creo que es una buena experiencia para saber que esto tiene Ya, sus tiene todavía limitaciones. sus pros y sus cons. Sí. Pero bueno, la unidad de cuenta de Bitcoin es para otro podcast más, que si quieres repetiremos. Pero es una cosa, ¿sabes? Si al final si mides todo en Bitcoin, todo baja, ¿no? La mejor prueba de ello son los argentinos. Si veis a los argentinos en Bitcoin, es que veis que su calidad de vida respecto de todos los demás argentinos no tiene Ya. comparación. Ya. Uy, Argentina, precioso país, pero sí, ha sufrido mucho. Pero muy bien que está tan despierto, ¿no? Y que nos enseña el camino, ¿no? También hacia dónde deberíamos ir. Digo, después de toda esta experiencia mala y también nos das un warning, ¿no? Una advertencia que, ojo, que si nos despistamos, acabaremos allí y cuanto menos nos lo esperamos, ¿no? Te voy a contar una anécdota sobre eso porque yo creo que justo os dan el clavo y si quieres con eso ya cerramos. La primera vez que fui a Argentina, el conductor de Uber era ingeniero industrial. O sea, el chofer que ponía la organización. Trabajaba de Uber por las tardes y de camarero los fines de semana. ¿Cuál había sido su problema? Que no había sido capaz de ahorrar el dinero suficiente para comprar boletos, o sea, billetes de avión, para salir del país con toda su familia. Y ya no le daba el dinero que era capaz de ganar y ahorrar al mes, por la devaluación tan fuerte que tenía, para salir del país. Entonces, es el ejemplo de la rana. Literalmente la devaluación económica era tan bestial que era imposible para él ahorrar para comprar los billetes de avión e irse. O sea, no tenía ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Estamos hablando de un ingeniero que tiene 3 trabajos. Ya. Esa es la Yo, situación. yo estuve, sí, estuve justo en 2022, justo antes mi ley, y lo vi y fue terrible, fue Pero es que terrible. el peso en ese momento, un peso se cambia por 280, perdón, un euro se cambia por 280 pesos. Que ahora un euro se está cambiando por 1.600 pesos. Sí, es una burrada. Pero es que al año siguiente se cambiaba por 900 y pico. Y al siguiente por 1.300. Entonces es imposible ahorrar, es imposible que eso les permita iniciar su vida en otro lado. Entonces, claro, cuando ves a los de Bitcoin, es que se ha multiplicado por 150 en pesos. Pero en Europa pasa, pero a cámara lenta. Pero no Pasa es a que no cámara lenta. baje, no es que no baje, porque hay unos, cálculos que en últimos 5 años euro ha perdido casi 40%. Sí, sí, sí. Yo creo que más, porque todos los Casi, yo días creo que estoy más viendo en la también. tele que sí, que estoy viendo en la tele que tenemos en últimos 3 meses, bueno, huevos subieron 50%, pero por favor, ¿cómo?
Sí, ¿Sabes? sí, Y no. así todo, o sea, es que nada de 2 ni 3% de IPC, Sí, que sí, eso nada. es una mentira, porque solo después de la pandemia había en un año que la comida creció 30%, luego 18, luego 25. Si lo acumulamos es 100%, y yo lo veo cuando voy a hacer las compras, que ahora me cuesta triple de lo que me costaba antes de pandemia, pero triple. Sí, 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 no, sí, no es ninguna exageración. Y esto se ve muy bien el empobrecimiento relativo de Europa respecto al resto del mundo cuando vas a Estados Unidos. Cuando vas a Estados Unidos te das cuenta de lo pobre que somos los europeos, porque es que o sea, el desnivel de riqueza que hay es gigantesco. Además, justo me pasó porque fui de Argentina a Miami, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto a los conductores porque son los que más te pueden dar un poco cómo está la sensación. Sí, Era un cubano en Miami que ganaba él y su mujer, cada uno, $8.000 al mes conduciendo Ubers en Miami. Claro, lo comparas, dices tú, primero, $8.000 en España, a ver quién gana $8.000. ya, ya, Pero dices tú, bueno, es que lo pagarán mucho en estilo de vida. Bueno, es verdad que les costaba en total $7.000 al mes. Pero claro, es que les daba para ahorrar $9.000 al mes. Es ya. decir, Pero el coste de vida también allí es mucho más alto, sí, ¿eh? por eso es Cuando lo que pasa. decía, que ellos tenían un coste de vida alto, de $7.000 al mes. O sea, no alto, sino que vivir normal allí costaba mucho. Pero aún así, como cada uno ganaba 8.000, les seguía dando para ahorrar 9.000. Entonces, claro, dime qué español puede ahorrar con su matrimonio o su pareja o lo que sea, puede ahorrar $9.000 al mes. 75% de los españoles gana entre 0 y Sí, sí, 35.000, al año. sí, sí, brutos, 75%, ojo, brutos. brutos. Es como, hello. Sí, 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 no. A ver, tenemos que cambiar cosas, en eso estamos, tenemos todavía mucha fuerza, mucha esperanza, mucha energía. Y con esto me quedo. Yo no me voy a rendir hasta que no vea que esto de verdad empieza a funcionar y que la gente se despierta. Tú ya lo estás confirmando, ¿no? Dices que cada vez hay más personas que vienen a tu curso. Esperamos que vienen cada vez más personas a estos eventos para descubrir lo que es Bitcoin, para descubrir lo que podemos hacer como negocios, como empresas, ¿no? Y como personas con Bitcoin y cómo podemos mejorar nuestra vida, ¿no? Porque de eso se trata. Y pasar más tiempo con nuestras familias, ojo, ¿eh? Por supuesto, el Eso es muy tiempo de calidad importante. al final es lo más importante, ¿no? Sí. Yo creo que eso es por lo que debemos luchar todos, porque nuestras familias cada vez vivan mejor. Y eso es algo que parece que decirlo parece como que, que estás atacando a alguien, pero al revés, es que yo creo que es lo que debemos buscar todos, ¿no? Que poder tener más tiempo de calidad con nuestras familias y poder disfrutar juntos y tener un futuro tranquilo también, porque al final la riqueza también da mucha tranquilidad porque reduce mucha incertidumbre futura. Entonces yo creo que entender Bitcoin y adentrarte, mira, no conozco absolutamente a ninguna persona que se haya arrepentido de hacer los deberes con Bitcoin. ¿A que no? Y por fin te da la libertad, ¿no? Por fin empiezas a hacer con la vida lo que te da la gana. Y esto no hay nada mejor en el mundo, ¿no? Yo creo que es eso, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, dejas de depender de nadie, si algo no te gusta, simplemente puedes cambiar. No es que estás como encerrado, ¿no? En esta rueda de hámster y que no ves la salida. Bitcoin te da la salida para todo. Esto es maravilloso. Bueno, y con esto y un bizcocho. Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer enorme. Espero verte en mayo. Bueno, espero verte antes. A lo mejor coincidimos otra vez en algún evento, en algún cóctel, lo que fuera, que los bitcoiners nos movemos mucho y que construyamos las cosas maravillosas relacionadas con Bitcoin en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un auténtico placer, así que repetiremos y nos vemos por ahí. Muy bien, muchas gracias.